Comenzaremos con la clase número 9 de las epístolas carcelarias. La palabra es Filipenses capítulo 2. La escena del capítulo 2 es imitando al Señor. Mencionaremos los puntos. Punto 1. Sirvan con humildad. Versículo 1 al 4. Punto 2. Tengan el sentir de Jesús. Versículo 5 al 8. Punto 3. Honra al que tiene el corazón del Señor. Versículo 9 al 11. Punto 4. Busquen siempre la salvación. Versículo 12 al 18. Punto 5. Los dos hombres que imitaron al Señor. Versículo 19 al 30. Su punto 1. Timoteo. Versículo 19 al 24. Su punto 2. Epafrodito. Versículo 25 al 30. Punto 1. Sirvan con humildad. Versículo 1 al 4. Leamos el versículo 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, es importante dentro de la Iglesia aconsejar y consolar en Cristo entre unos con otros. También es de suma importancia consolar en su amor, algún compañerismo en espíritu, algún afecto entrañable. Todo esto será de ganancia y de gracia entre los hermanos de la Iglesia. Cuando un hermano haya pecado, no es prudente reprenderle. En ese momento hay que aconsejar y consolarle con amor. Si hay un hermano débil en la fe que haya caído, hay que con amor y afecto aconsejarle. Haciendo así, se va cumpliendo la ley de amor, la ley de Cristo. Si hay un hermano caído en prueba, hay que sostenerlo bien. Y rescatándole, hay que guiarle bien para que pueda estar bien delante de Dios y ser fiel a la Iglesia. Versículo 2. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Dijo teniendo un mismo parecer. También un mismo amor. Unidos en alma, unidos en pensamiento. Desechando el egoísmo en la verdad del Evangelio, y cuando hay sacrificio de uno, puede tener un mismo sentir. Cuando desechamos la codicia y tengan un mismo sentir para la Iglesia, pueden tener el mismo sentir entre unos con otros.
También dijo que tengan un mismo amor. Cuando el fiel creyente ame a Jesús y ame a la Iglesia, pueden llegar a tener un mismo parecer. Si ama realmente a Jesús, puede amar a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también colaborará eficientemente con el servicio de la Iglesia. Dentro de la Iglesia todos deben tener un mismo sentir. También dijo, unidos en alma. Cuando dejamos nuestra voluntad y seguimos la voluntad de Dios, también cuando deje su pensar y al poner la verdad a la luz, serán del mismo sentir y voluntad. Por eso nosotros debemos ir hasta el lugar donde cumplamos con la voluntad de Jesucristo y de Dios. Si todos los fieles dejamos nuestra voluntad y buscamos la voluntad de Dios y lo obedecemos, todos llegaremos a tener una sola voluntad. También dijo, unidos en mismo pensamiento. El pensamiento de las personas son todos diferentes. Pero dejando todo su pensamiento y tienen el corazón de Cristo, podrán llegar a ser un mismo corazón. Ese contenido aparece en los versículos 5 al 10. En los versículos 5 al 10 aparece acerca de la actitud de Cristo. Veamos el versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a uno mismo. Aunque un creyente diga que está haciendo las obras de Dios, dijo que no hagan nada por egoísmo o vanidad. Los fieles deben dejar la vanidad y hay que, con humildad, considerar a los demás como superiores a uno mismo. Nuestro Señor dijo en Mateo capítulo 7, versículo 3, Mateo 7, 3, habla acerca de la astilla que tiene en el ojo del hermano y la viga que tiene uno en su ojo. El error que comete el hermano es como la pequeña astilla. Son pecados y errores que se ven externamente. Pero dentro de uno está la naturaleza pecaminosa escondida. Eso está comparado con la viga. Nosotros no podemos saber todo lo que hay dentro del corazón de la otra persona. Lo único en el que nosotros vemos son los pecados y errores externos de esa persona. Si comparamos entre su naturaleza pecaminosa y los pecados externos, esto es muy pequeño. Por eso, antes de sacar las faltas de otro, tiene que examinar los suyos primero. Si comprendemos nuestra naturaleza pecaminosa, no hay otra cosa más que humillarnos. Profetas como Isaías, Jeremías,
Cuando descubrieron a Dios, tuvieron que humillarse delante de Dios. Siempre debemos estar en el lugar de la humildad. Versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dijo que cada uno vele por sus propios intereses. Que hay que tener mentalidad de hacer lo que uno debe hacer. Alguien me ayudará. Hay que dejar esa idea de depender de otro y tener la mentalidad de uno querer hacer lo que tiene que hacer. No solamente eso, sino que ayude a otros. Esto es la ley de Cristo, la ley del amor. Cuando uno esté pasando mal, Dios se alegra y bendice a aquel que ayude. Dijo que en el cielo el que ha ayudado mucho a otro es el más grande. Por eso tiene mayor bendición aquel que ha ayudado que aquel que ha recibido ayuda. Dice que en el cielo todas las cucharas son largas. Porque las cucharas son tan largas que uno no puede comer con eso. Por eso cada uno debe darle de comer al otro, está sirviendo. El que ha servido mucho es el más grande en el cielo. Así que seamos fieles, humildes, que sirvamos mucho. Punto 2. Tengan el sentir de Jesús, versículos 5 al 8. En el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, dijo. ¿Cómo es el sentir de Jesús? ¿Cómo es la actitud de Jesús? Eso es humildad, servicio. Es la actitud de obediencia a Dios. Versículos 6 al 8. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos cómo es la actitud de Jesús, su corazón. Aquí en el versículo 6 al 8, primero dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Primero, se rebajó dejando toda la gloria y la honra de Dios. Si nosotros los fieles queremos tener el mismo sentir que Jesús, tenemos que dejar nuestro orgullo y ambición.
Como Jesús que rebajó, dejando todo ese lugar de honra, si queremos, tenemos la misma actitud que Jesús, debemos llegar al lugar de la humildad. Aquí dijo, se rebajó voluntariamente. Significa llegar al lugar donde no hay nada. Es decir, un corazón vacío, espíritu pobre, un estado que no hay nada. Rebajar su ser hasta ser como niño, podemos decir que es el corazón de Jesús. ¿Cuál es la actitud de Jesús? En segundo lugar, tomando la naturaleza de siervo. Esto es que se hizo siervo no solo de palabras, sino verdaderamente. Por lo tanto, si nosotros tenemos la misma actitud que Jesús, nos hemos convertido en verdaderos siervos reales. Significa llegar a una posición de ser siervos reales y no solo de palabra. Jesús dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Y en el reino de los cielos dijo que el que más ha servido es el más grande. ¿Y cómo es la actitud de Jesús? Tercero, se humilló completamente. El Creador Jesucristo, haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Hubo un hombre que criaba cerdos y criaba muy bien a los cerdos. Por eso le preguntaron, ¿usted cómo cría tan bien a los cerdos? Y este hombre le dijo, entrar en un estado donde si el cerdo tiene frío, yo también tengo frío. Si el cerdo tiene hambre, también yo tengo hambre. Ese hombre tomó actitudes similares al de cerdo. Como sabía de antemano que el cerdo iba a tener frío o hambre, se predisponía a sus necesidades y por eso los criaba bien. Entonces, si dice que el hombre se hizo como cerdo, significa que se rebajó a sí mismo. Pero Jesucristo, que se haya manifestado como hombre, significa que se rebajó más que lo que hizo el hombre por el cerdo. Jesús no tiene pecado. Llevó nuestro pecado en nuestro lugar y se sacrificó en la cruz. El Señor se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos tener un corazón como la de Jesús, debemos rebajarnos más. Cuarto, acerca de tener la actitud de Jesús, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para obedecer la voluntad de Dios lo hizo hasta la muerte y muerte en la cruz.
comprendió correctamente la voluntad de Dios, también su llamado, y para obedecerlo lo hizo hasta la muerte. Jesús obedeció completamente y cumplió toda la palabra de Dios, toda la voluntad de Dios. Nosotros también, para cumplir con la voluntad de Dios, debemos obedecer hasta la muerte. Punto 3. Honra al que tiene el corazón del Señor. Versículo 9 al 11. Si tenemos un corazón como la de Jesús, como Jesús honró a Dios, honra también a sus fieles. Entonces, como Dios exaltó a Jesús, también exaltará al que tiene el mismo sentir que Jesús. Si nosotros tenemos la misma actitud que Jesús, Dios nos exaltará igual que a Jesús. Entonces, ¿cómo lo exaltó? Si vemos en el versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Dijo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Dios lo exaltó convirtiendo a José en el primer ministro de Egipto. Segundo lugar, hizo que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Así que a todo lo que tiene el mismo sentir que Jesús hará que toda rodilla se doble ante él. Cuando José se hizo primer ministro, todos los siervos se arrodillaron ante él. Tercero, dijo que, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por ejemplo, cuando José se convirtió en primer ministro, los hombres se arrodillaron ante él obligatoriamente. Ahora todos vinieron voluntariamente a arrodillarse. ¿Qué tan buen político fue José? Al principio la gente obligatoriamente se arrodillaron ante él. Pero viendo con el tiempo cómo hacía José manifestando su virtud, todos se arrodillaron de buena manera. Por eso dijeron que dieron la gloria al Dios Padre. De igual manera, si tenemos un corazón como la de Jesús, Dios nos exaltará. Todas las rodillas vendrán a arrodillarse ante Él. Y luego, como confesaron con un corazón contento que Jesucristo es el Señor, todas las rodillas se arrodillarán. Entonces saldrán bien las obras de Dios y será de gloria para Dios.
Debemos tener una misma actitud, sentir que Jesucristo y humillarnos. En ese momento la obra de Dios saldrá bien. Punto 4. Busquen siempre la salvación. Versículo 12 al 18. Versículo 12. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. En el versículo 12, Pablo dijo, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. No es una buena vida de fe si solo trabaja cuando el líder está presente y cuando esté ausente no hacer nada. Cuando estaba a cargo un líder brillante, hacía bien las obras de la fe. Pero se empiece a decaer porque no está un brillante líder, esa persona no está parado sobre una buena vida de fe. Por eso, delante de Dios debemos hacer bien toda obra de fe. Dijo, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La salvación significa rescatado del pecado. Entonces, ¿qué significa lleven a cabo su salvación? Esto significa que vamos despojándonos cada vez más de nuestros pecados. Todos que han creído en Jesucristo han recibido el perdón de pecados. Recibimos legalmente la salvación. El espíritu ha renacido, pero el cuerpo todavía permanece en el pecado. Por lo tanto, debemos ir despojándonos de nuestra naturaleza cada vez más. Significa que el espíritu renacido está creciendo más y más. Al principio era como niños, pero vamos madurando por ir comiendo alimentos duros. Cuando un niño nace, aunque sea una bola de sangre, ese niño es un hombre. Si creemos en Jesús y renacemos, aunque seamos como niños recién creyentes, está vivo. Pero como es semejante a un niño, toma la leche espiritual. Por eso debemos ir comiendo cada vez más alimentos más duros para ir creciendo y madurando. Despojando cada vez más nuestra naturaleza pecaminosa, es ir avanzando en formación a ser hombre de Dios. Es que el espíritu renacido vaya creciendo cada vez más. Esto es lo que significa llevar a cabo la salvación. Es decir, llevar a cabo la salvación es ir asemejando más a Cristo. Cuando los fieles vayamos al cielo, vamos según la medida de cómo hayamos crecido espiritualmente. Si ha hecho buenas obras de la fe y crecido espiritualmente, será alguien grande en el cielo. En el cielo hay personas grandes y pequeños. Si no ha desarrollado su espíritu, será alguien pequeño, como niño.
Pensemos que en una casa de hombre rico tiene un hijo pequeño y un hijo grande. Como el niño también vive en la casa del rico, no tiene ninguna carencia. Pero el niño podrá manejar un auto, una computadora. Aunque ese hijo rico solo tome leche, está feliz. Pero el joven crecido puede manejar un auto, una computadora y muchas otras cosas que puede hacer por sí mismo. De esta manera, lo que puede disfrutar del niño y el joven son diferentes. Al igual que en el cielo, lo que disfrute el que es pequeño y grande en el cielo es diferente. Hay diferencias en el galardón. Por lo tanto, debemos crecer mucho más nuestra fe haciendo bien las obras de fe. Versículo 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios obra en nosotros. Es Dios el que nos sostiene, obra y guía en nosotros. Cuando obedecemos sus guías, podemos llevar a cabo nuestra salvación. Hay que obedecer. Porque Dios es el que hace, solo debemos obedecer a su voluntad. No avanzando según su egoísmo sin pensamientos. Hay que obedecer la guía de Dios y su palabra. Aunque venga tribulaciones o salgamos perdiendo, o muramos, hay que obedecer la palabra de Dios y su voluntad. Si lo hacemos así, aunque seamos azotados, habremos ganado. Y aunque muramos por haber obedecido la voluntad de Dios, ya habremos vencido. También dijo, como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios desea que los fieles vayamos cumpliendo la salvación. También da la fuerza y la fe para que pueda llevar a cumplirlo. Cuando comprendemos eso y es conmovido por Dios, podremos cumplirlo. Versículo 14. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Sentimiento de queja y contienda son del diablo. Porque esos sentimientos dañan a otros y a uno mismo. El pueblo de Israel fue destruido en el desierto por 4 pecados que cometieron. Está registrado en 1 Corintios 10, versículo 10. En 1 Corintios 10:10 menciona el pecado de haber quejado contra Dios. Porque quejarse contra Moisés fue como quejarse contra Dios. Fueron destruidos por quejarse. Fueron destruidos por adulterar, por probar a Dios, por idolatrar, fueron destruidos.
Hoy en día no debemos tener quejas ni contiendas dentro de la iglesia de Dios. Para eso se debe servir como dice la palabra de Dios. No todas las cosas pueden hacerse según su propia opinión o voluntad. Aunque sea así, tiene que esforzar para hacer a la voluntad de Dios, como dice en la Biblia. Versículo 15. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Dijo, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En medio de ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Este mundo está torcida y depravada. Un mundo que tuerce la palabra de Dios. Por eso, si los creyentes siguen al mundo, su vida de fe se corromperá. Porque el mundo es depravado. Si queremos vivir como dice la palabra, vendrán las persecuciones. Nosotros, aunque venga la persecución, si obedecemos la palabra de Dios, brillaremos como la luz. Cuando queremos cuidar nuestra fe, la gente del mundo nos dirán, ¿por qué creen tan exageradamente? Pero después de que hayan visto que vencimos con fe toda persecución y tribulación, brillaremos esa luz. Sadrán, Mesach y Abed-Negó fueron llevados a la hoguera de fuego. Cuando salieron venciendo la llama del fuego, recibieron una gran gloria. También dijeron, ustedes son la luz del mundo. Si nosotros los fieles cuidamos nuestra vida de fe, seremos luz en el mundo. Versículo 16. Manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Dijo, palabra de vida. Esto es la Biblia. Cuando entramos con esa palabra de la Biblia al mundo de la verdad, vivirá nuestro espíritu. Eso es palabra que da vida. Por eso es muy importante la obra de evangelizar, levantar iglesia y hacer saber la verdad. Si no está en la verdad, no puede descubrir bien la palabra de verdad, de vida. Los que han comprendido la verdad correctamente son los que tienen que levantar la iglesia y hacer saber la verdad. De esta manera no habrá sido nada en vano. Así después, cuando venga el Señor, podrá ser felicitado. Cuando nosotros hayamos obedecido a la palabra de Dios y mantenido la fe, cuando el Señor venga de vuelta, tendremos algo de qué mostrar. Una mamá dijo a sus hijos, voy a salir, cuida y juega con tu hermanito, y salió.
Si los chicos hubieran jugado bien y ordenado la habitación, desearían que la mamá regresara pronto. Y cuando haya venido la mamá, querrían demostrar lo que hicieron. Igualmente, si nosotros nos sostenemos de la palabra de la verdad y cuidamos la fe, cuando venga el Señor de vuelta, querrá mostrar lo que hizo. En los versículos 17 y 18, los hermanos de Filipo cuidaron bien su fe. Los hermanos de la iglesia de Filipo entregaron ofrenda y se dedicaron a buen servicio. Por eso Pablo dijo, y aunque mi vida fuera derramada sobre sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Derramar significa derramar en ofrenda. Esto muestra la vida de mártir de Pablo. Pablo, aunque derramara su sangre como sacrificio, dijo, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Pablo consideró tan valioso como su vida lo que los hermanos de Filipo hacían para cuidar la fe. Aquí se mencionan gente que se asemejan sus vidas a Jesús. Primer hombre es Timoteo y segundo hombre es Epafrodito. ¿Quién es Timoteo? Veamos primero en el versículo 19 que Pablo sigue en la cárcel de Roma. Pero los hermanos de Filipo estaban preocupados y orando mucho por Pablo. Por eso, para animar a los hermanos de Filipo, decidió mandar a Timoteo. Podemos ver cuánto amor tenía Pablo por los hermanos de Filipo. Si vemos en el versículo 20, dice, espero en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticia de ustedes. Y dijo, no tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Timoteo es pastor y nosotros también debemos ser así. Ministros que estemos al tanto de las situaciones de los hermanos y preocupados por sus estados. Además, ¿cómo era Timoteo? Dijo acerca de Timoteo, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesús. Hay muchos ministros que haciendo la obra de Dios se preocupan mucho por el estado de uno mismo. Ellos anteponen sus cosas antes que a Dios. Son ministros hipócritas. Nosotros, como Timoteo, o como Juan el Bautista, Cristo debe ser exaltado y yo rebajado. Que está todo bien para la iglesia, pero yo rebajado. Por su propio bien desecha la gloria de Dios y deja pérdida para la iglesia, está haciendo algo muy mal.
También en el versículo 22 dice que Timoteo es probado. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Timoteo sirvió como siervo a Pablo, como lo trató como si fuera un padre. Por eso en el versículo 23-24 dice, así que espero enviarlo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto. En el versículo 25 habla acerca de Epafrodito. Anteriormente Pablo deseó enviar a Timoteo, pero cambió de idea y dice que va a enviar primero a Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Dijo que es colaborador, compañero de lucha, quien atiende mis necesidades. La ofrenda que hicieron los hermanos de Filipo para Pablo lo llevó Epafrodito. Pero en el versículo 26 vemos que Epafrodito se enfermó. Se preocupó de que al escuchar acerca de la enfermedad de Epafrodito, los hermanos de Filipo se preocuparan. De la misma manera, si nosotros nos enfermamos o de haber hecho algo mal, nos preocupamos de que sea de aflicción para los fieles. Es obvio que los fieles sirvan a los ministros. Por eso los ministros deben de saber la situación de los miembros de la iglesia y tener la mentalidad de no serle de cargos para ellos. En el versículo 27 dice que se sanó Epafrodito. Dios compadeció de él, también de Pablo, porque se enfermó ayudando a Pablo. Por eso Pablo también se sintió apenado y angustiado. Dios escuchó los ruegos de Pablo y sanó a Epafrodito y también liberó a Pablo de su preocupación. Por eso está enviando primero a Epafrodito. En el versículo 28 dice, así ustedes se alegren y sea de consuelo. Por eso envía más urgentemente a Epafrodito. También en el versículo 29 dice, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honra a los que son como Él. Debemos honrar de esta manera a los siervos de Dios. También honrar a personas como a ellos. Versículo 30. Porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Esto es para que honren a Epafrodito.
porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida. Pablo enseña que honren a los que son como Él. Nosotros también debemos honrar y valorar a los siervos de Dios. Hasta aquí concluimos con la clase número 9 de las epístolas carcelarias.